días, en el próximo año y medio seguramente más, se va a hablar mucho de la estabilización, plan de estabilización, cómo bajar la inflación. Argentina es experta en eso, que tiene una larga historia de éxitos parciales y fracasos finales, pero han sido éxitos parciales. Por ejemplo, se vuelve a hablar del Plan Austral. Es increíble porque eso hace unos años uno pensaba que había sido el fracaso más grande de la historia. Ahora empezamos a entender que gran parte de ese fracaso fue por no haber hecho otras cosas. De hecho, mi impresión es que el Austral funcionó de una ventana, pero al no corregir el déficit fiscal, esa ventana se te acabó y tuviste una hiperinflación. ¿Cómo lo ves en esa perspectiva y qué lecciones extraerías de aquel plan austral, siendo que muchos políticos están pensando en un nuevo plan austral para el 24? O sea, ¿cómo lo ayornarías si tuvieras que hablar con un político hoy? Bueno, en primer lugar, ahora es más difícil que antes, ¿no? Porque la distorsión de precios es tan grande que eso te va a generar un trabajo adicional. Pero bueno, el Austral fue técnicamente un programa, comillas, perfecto. Digo perfecto porque si uno mira el programa de Israel en ese momento, que empezó 20 días después que el Austral, es idéntico. Digo, estructuralmente es idéntico. Ahora te voy a contar todas las diferencias, pero estructuralmente, y a ellos les fue bien. Entonces la pregunta es, ¿por qué a ellos les fue bien? Técnicamente esto estaba bien, pero ¿qué pasó? Bueno, pasó que primero que no teníamos una mirada de largo plazo, estábamos angustiados por las cuestiones de corto, y entonces cuando empezamos a enderezar el barco, no teníamos más cosas para decir en ese momento, se las dijimos más tarde, y eso es un problema. La segunda cuestión es que hubo deslizamientos, a diferencia de lo que pasó en Israel, deslizamientos. Nos enteramos después que esta empresa había hecho esto, esta empresa del Estado, habían hecho esto, o la otra hizo un poquito de esto. ¿Qué eran aumentos de precios? No, eran acuerdos salariales fuera de la déficit fiscal, pauta. sí, o intentos de hacer unas obras extraordinarias, y nosotros no controlábamos. Porque lo curioso del plan austral es que nosotros teníamos solamente de entrada el Ministerio de Economía, no teníamos el Banco Central, no teníamos casi ninguna de las empresas, ¿no? Entonces ese era un reino que se iba por otro lado, ¿no? Y había gente que estaba furiosa con el plan austral y por ejemplo la gente del Banco Central, y hicieron todo lo posible para que se fuera todo al demonio. ¿Cuál era la crítica del Central? De ellos era que esto iba a ser un desastre, iba a ser un desastre, y nosotros les mostramos que ya la economía se estaba moviendo, etcétera. No había manera. Pero perdón, era el temor a la contracción económica, el Sí, temor a la ellos recesión. todos pensaban que esto es una recesión, y decíamos, no es una recesión, fíjese, a los 3 meses la economía empieza a moverse de vuelta, más rápido imposible. No había manera. Entonces se convirtió casi en una lucha casi dogmática, pero bueno, nosotros finalmente, 15 meses después de lanzar el plan austral, controlamos el Banco Central. Pero de ya era lanzar tarde. el programa, claro, era tarde. Ya la inflación había empezado, estaba en el orden del 100% de vuelta. Y no controlábamos las empresas del Estado, etcétera, etcétera. O sea que esa es una diferencia grande con Israel, que hacían lo que era razonable, ¿no? Controlar qué pasaba con la situación, básicamente de las empresas públicas, en nuestro caso. Y así que ahí cometimos errores por no pelear más, por controlar más. Era un momento también, quiero decir, difícil desde el punto de vista político, ¿no? Si uno sabe lo que pasaba en estos momentos, había muchas tensiones entre las Fuerzas Armadas y Alfonsín. Cuando yo llegué al Banco Central, habían pasado 15 meses y ya se había ido. La inflación, en lugar de estar andando al 30% como fue de entrada, ya estaba casi cercana al 100%. Pero a ver, expliquémoslo un poco más llano. ¿Se había ido por un aumento en la emisión monetaria destinada a pagar estos gastos extraordinarios? Sí. ¿Cuál fue Era el disparador? porque, claro, una de las cuestiones era que una de las empresas públicas, YPF, siguió perforando y haciendo grandes inversiones. Sin fondeo. Sin fondeo.
Y entonces había una deuda muy grande por ahí. Y lo hubo un poquito por el otro lado, y finalmente hubo que aflojar a los militares, y como se aflojó a los militares, alguien dijo, che, pero ¿cómo le vamos a dar plata a los militares si no le vamos a dar a las enfermeras ni a y a los maestros, ¿no? Que fue lo que siguió. Entonces, poquito por acá, poquito para allá, cuando te diste cuenta, en lugar de 2,5 puntos, que era nuestro objetivo, y después cuento quizá el porqué el 2,5, ya estaba en 5. ¿Cómo se vendía esto políticamente? Porque ustedes eran un grupo de nerds, de técnicos, en un enclave, en un ministerio, y se comunicaban con Raúl Alfonsín. Sí. Pero después el traslado esto hacia los, era muy hacia los difícil. Políticos siempre es difícil, ese es el punto. En cualquiera de estos planes siempre hay una fricción con los políticos. ¿Cómo la manejaban? Mal porque no llegábamos, ¿no? Y Alfonsín finalmente fue sacando a uno, sacando al otro, sacó al presidente del Banco Central, después sacó al presidente de esta empresa, después de la otra, pero claro, pasaba el tiempo. Cuando terminamos de sacar ya... Se había soltado. Claro. Y perdías un poco el ancla en el sentido de que la gente ya no creía que eso funcionara y hacía cada uno por su... Era muy difícil convencerlos ahora de vuelta, vamos a hacer otro plan austral. No, sí, que fue el Primavera. Fue el Primavera. Sí, el Primavera fue directamente, para serte franco, teníamos que llegar a las elecciones para que no diera tan mal para el radicalismo, que venía dando muy mal. Y bueno, y para eso lo que tratamos de hacer es algo que bajara la inflación, pero nunca pensando que nosotros podíamos, con ese programa, podíamos llegar a una situación parecida a la que tuvimos al inicio de Austral. No, eso era simplemente tratar de chapa y pintura para vender el auto. Exactamente. Entonces, eso fue el Austral, y para ese entonces nosotros, no todos, pero casi todos, habíamos renunciado, le habíamos dicho a Alfonsín, nosotros ya no podemos hacer más nada. Y bueno, tuvimos una discusión con Alfonsín, éramos 3 de un lado y Alfonsín del otro, en Olivos, y Alfonsín, bueno, no voy a decir las palabras que utilizó, pero nada muy simpática. Bueno, finalmente nos quedamos, porque Alfonsín era Alfonsín, y lo que estaba en juego era cosas que iban más allá de la economía, ¿no? Pero sí, ya no volvimos a tener control. Y así que ahí perdimos una oportunidad, y ya está. Vos tuviste una nueva oportunidad. Sí. En el año, ¿cuándo fue que hicieron el impuestazo, que es como lo que uno recuerda del segundo Machinea? No, obviamente vamos a ir más profundo que eso. La pregunta ahí es, digamos, volviendo a lo que decíamos antes, el Austral funcionó, hizo lo que tenía que hacer, pero el lado fiscal, el costado fiscal se desmadró y finalmente el ancla es el costado fiscal, sobre todo si no tenés financiamiento, que era el caso que tenía de Argentina en los 80. La segunda vuelta dijimos, bueno, vamos a ajustar lo fiscal. ¿Sí? Fue mal recibido políticamente, pero eso era previsible. ¿Qué falló ahí? ¿Por qué eso no nos sirvió en ese momento? Yo me lo he preguntado varias veces eso, porque finalmente el impuestazo era poner impuestos ni similares, pero rumbo a que pasa en el mundo desarrollado. Poner impuestos a aquellos que ganan más plata, ¿no? Que perciben por su algo sueldo. Más progresivo, de alguna forma. Más progresivo, claro, es un impuesto más progresivo, como ocurre en Europa, en todos lados. Y eso a los argentinos les pareció un espanto, ¿no? Así como estuvieron dispuestos a bancarse aumentos del IVA sin problema, porque no lo veían, ¿no es cierto? Aumentaba el IVA, ¿no? Aumentó el IVA de 13 a 20 o no 21, sé cuánto, sí. 21. ¿Escuchaste alguna crítica, comentario? No. Pero acá sí, porque era que se lo sacaban. La maldición de los impuestos directos. Sí. ¿Cómo fueron tus interacciones con Alfonsín en su momento, con De la Rúa en el 2000? ¿Y cómo ves hoy la potencial interacción, el entendimiento, la comprensión, el realismo de los políticos de la coalición Juntos por el Cambio, que son los que seguramente tienen más interacción con vos? O sea, ¿ha mejorado, ha empeorado? ¿Hay un entendimiento creciente de las urgencias o vamos a chocar contra la misma restricción y fricción que enfrentaste antes? No, yo creo que definitivamente
hay varios políticos, con los que mencionas vos, que son conscientes hoy día de que tenés ese problema. Ahora, una cosa es ser consciente y otra es decir, lo voy a hacer y voy a bajar el gasto, ¿no? No es un tema menor porque yo siempre digo, a ver, ¿qué vas a bajar? ¿Las jubilaciones? ¿Vas a bajar los salarios? ¿Vas a echar gente del sector público? Digamos, o vos querés una combinación de eso, pero quiero decir, todas las medidas van a ser difíciles, ¿no? Y entonces el gobierno ese, digo, ¿qué cosas va a hacer? ¿No? Por más que todo el mundo sea consciente de que hay que hacer algo, pero tienen que hacerlo. Pero las medidas son todas, o la mayoría, dolorosas, ¿no? Pero por ahí hay algo que hacer, ¿no? Hay que hacer eso junto con alguna otra cosa, ¿no? Porque si solamente te quedás con el dolor, y eso es todo, al mismo tiempo tenés que hacer algo distinto. Y ese algo distinto es lo que hay que imaginar, ¿no? Quiero decir, vos podés apretar si al mismo tiempo mostrás algo. Por ejemplo, si vos podés mostrar que vos bajás la inflación, aunque sea no necesariamente permanentemente, pero bajar la inflación de 100, que vos decías recién, a 20, un periodo corto, eso te da margen político quizá para hacer otras cosas. Ahora, ponerte ahí y simplemente cortar, no sé cómo políticamente lo manejas. Hace un tiempo, no hace un par de meses, hicimos una charla con Jorge Remeslenikov, con quien a mí me tocó trabajar en el 2002. Y nada, le pedí un poco que me contara cómo había sido el manejo político del ajuste. Y fue un ajuste forzado, porque ya no tenías más nada que dar, pero fue un ajuste de todas formas, violento, dramático. Y me contó que se había juntado con la gente de la CGT y les había contado, les dijo, miren, esto viene por este lado y al final del camino vamos a recuperar el empleo, pero al principio caen los salarios reales y básicamente les dijo, es esto o la crisis desordenada. Y también tuvo el apoyo de los radicales, que pusieron creo que 3 ministros. Sí, fue eso, sí. Exacto. ¿Cómo te fue a vos, como radical o como miembro de la Alianza en su momento? ¿Y qué pensás a futuro? ¿Pensás que esa madurez de la gente también está en el espectro político, en los actores, en las instituciones? Está, digo, comparado con el pasado desde ya, pero no es suficiente, ¿no? Y no es suficiente y aparte no puedes pensar en un partido político, sino tenés que pensar en, ¿qué? Una coalición. Una coalición, ¿no? 60, una coalición 70%, de gobierno. Claro, 60 o 70%, y que avale esto. Porque si no, no vas a tener control necesariamente del Congreso. Entonces una coalición amplia de entrada. Me parece que eso es fundamental. O sea, la política en este negocio, como siempre fue, es fundamental. Y para el futuro también. Pero en el futuro tenés que hacer cambios de aquí, cambios de allá. Sin una coalición suficientemente amplia va a ser casi imposible. Ese me parece el tema central, ¿no? La coalición y una coalición dura, que tenga, bueno, si termina siendo un desastre es otra historia, pero que tenga suficiente fuerza, polenta, para hacer las cosas que hay que hacer. Ya lo resolvimos, ya lo resolvimos. Bueno, muchas gracias. No de qué, un gusto.